De nuevo con ustedes, 5 minutos con la resistencia. Segunda parte, estamos entrevistando al ingeniero Freddy Ibarra, coordinador de la Unión de la Resistencia en Colombia y miembro del equipo internacional. En la primera parte estábamos conversando sobre el tema de la corrupción, no solamente del Cúcutazo, sino también de la corrupción de Monómero. Y creo que nos quedó mucha tinta en el tintero. Y por eso quiero retomar con Freddy el tema de Monómero. Freddy, fíjate, pudiéramos calificar, Freddy, que así como el oro de sangre, como se le llama ahora, la explotación de la delincuencia del diamante, el coltán y todos estos productos estratégicos que están saqueando las bandas criminales que lidera Nicolásito y los generales corruptos de Venezuela. Así como nosotros estamos muy claros con eso, pudiéramos entonces decir, Freddy, que la otra banda, la banda que lidera Juan Guaidó con la MUT, se han apoderado del otro patrimonio que nos pertenece a los venezolanos, y me refiero a Monómero, a Citgo y a el oro que está en Inglaterra. Pudiéramos entonces decir que estamos enfrentando lamentablemente los venezolanos a dos bandas delincuenciales que se expresan. En este caso, lo que más nos interesa en este momento analizar el caso de Monómero. ¿Tú crees que eso es la realidad? Sí, fíjate que para reiterar, como terminamos la otra parte de la entrevista, es que el asunto cuando es solicitado al Congreso de Colombia la intervención de los parlamentarios para hacer las investigaciones, nos preocupa en el caso de Monómero Colombo venezolano, y nos preocupa en doble dirección, Luis. En primer lugar, de la República de Colombia, y en segundo lugar, de la República de Venezuela, porque para bien es sabido, para los colombianos, y esto tengo que decirlo de manera muy clara, es reconocida la trayectoria para el campo, para el sector agropecuario de Monómero Colombo venezolano. Y entonces cuando se hizo la solicitud, fue pensando en eso, y además, porque sabemos que en Monómeros, desde el año 2006, hay un saqueo que ha habido descarado, porque posteriormente, estoy hablando del 2006, cuando Chávez asume la dirección completa de Monómero, es decir, accionaria, el control accionario de la empresa. Nosotros sabíamos que venía ocurriendo el financiamiento de los planes de Chávez para lo que él quería hacer. Y ya sabemos lo que él quiere hacer. Y ya Maduro ahora y sus bandas pues están haciendo. Eso lo sabíamos ya. Pero con la llegada, después del 23 de enero del 2019, nos damos cuenta que ahora estos que llegaron, y incluso por apoyos internacionales que se dio a Monómero, se le dio la preferencia al interinato para que asumiera el control de la empresa. Luis, y a partir de allí se dio la continuación profundizada, continuada del saqueo de Monómero. Eso hay que decirlo porque era así, y eso fue la inspiración de la solicitud para que el Congreso colombiano nos pudiera pues crear una condición de investigación y detener eso que estaba ocurriendo. Pero finalmente, con la llegada de Juan Guaidó y su banda, ocurre que lo primero que hicieron es que las diferencias que ellos, y de ahí es que tiene que ver, Luis, con la salida del ex embajador, el ingeniero que estaba allí. Calderón Berti. Sí, Humberto Calderón Berti. En ese sentido, a partir de allí se crea una situación explosiva, porque entonces ya no es que la nación se apoderó del control, de la gestión, de los beneficios que Monómero venía dando. Solamente para el año 2017 estamos hablando de 1.2 millones, 1.2 millones de dólares que estaba produciendo la industria. Y en el 2019, que es el último dato que estamos manejando, incrementó en un 20% la cobertura de la industria. O sea, estamos hablando para no confundir a los que nos escuchan,
1.2 significa 1.000 millones, millones de dólares o de pesos o de bolívares. Fíjate, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que para esa época, estamos hablando del corte, ¿no? El corte de, de la gestión, que para esa época es 1.200 millones de dólares que estaba produciendo, perdón, billones, ¿no? Estoy hablando de billones, o sea, millones de millones. Y adicionalmente, fíjate tú, se daba un incremento del 20% de la cobertura del comercio de los productos de monómero. Entonces estamos hablando de cantidades millonarias. Y allí, que sabíamos de lo que estaba pasando, hicimos la solicitud. Y después, progresivamente, porque seguimos investigando, nos damos cuenta, Luis, que lo que era simplemente una repartición en donde el jefe ya ni siquiera es Juan Guaidó. El jefe es precisamente Leopoldo López con una gerente que instalaron en la junta directiva. Que instaló él. Que instaló precisamente Leopoldo López. Ahora fíjate, perdón Freddy, disculpa, que no quería interrumpirte, pensé que habías terminado, pero continúa porque tú eres el que maneja la información directa de la situación de monómero. ¿Y qué pasó? Que esa repartición que ocurrió allí fue explosiva, fue hasta política, porque es una de las razones fundamentales de la salida del ex embajador Humberto Calderón Berti. Por un lado, porque él vio afectados sus intereses y salieron, pues, y no aceptaron lo que había ocurrido en esa distribución, donde los actores de siempre, como decíamos al principio, del G4, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia, son los conserveros, son los que capturan la torta y se la dividen, donde sabemos además que precisamente la participación de Leopoldo López fue una participación tajante para el control de ella, y de allí devino pues la salida de la embajada del ingeniero que estaba allí, Humberto Calderón. Sí, ese es el hecho político. El otro hecho importante es que sabemos que hay un financiamiento, que se está produciendo a partir de esa nueva junta directiva, y que precisamente la familia de Leopoldo López y la banda que tiene allí Juan Guaidó montada son los benefactores principales. Se sabe también de la participación de la gente de Nuevo Tiempo con Manuel Rosales, que también tiene participación, porque los 4 grupos tienen participación allí, lo del G4. Entonces, esa realidad es la que nosotros creemos destacar para Colombia y para Venezuela. Por eso es que decimos que nuestra intención es el resguardo de los bienes, el resguardo y protección de los bienes de la nación, y ahí es donde nosotros creemos que la unión de la resistencia ciudadana, basada en la Constitución y basada en los intereses nacionales y basada en los intereses de Colombia, tenemos que crear un ambiente que favorezca. En primer lugar, hay que acabar con ese saqueo que hay en monómero colombo-venezolano. En segundo lugar, hay que provocar que los beneficios que se están produciendo en esa empresa, que son 1.000 millonarios, sean distribuidos justamente para los venezolanos. Y en esta estampida que ha generado la migración en el mundo, tenemos que por lo menos que ellos reciban la ayuda humanitaria que venezolanos que hoy en Colombia duermen en las calles, vulgarmente hablando, al efecto del sol y la lluvia, sin ninguna condición sanitaria, con hijos, esposas, familia que están sufriendo. Y nosotros pensamos desde la Unión de la Resistencia Ciudadana, y así lo decimos a los 4 vientos, que hay que buscar que los bienes nacionales sean resguardados y protegidos y utilizados para el bien de los venezolanos. Pensamos que allí la comunidad internacional debiera, pues, como lo han hecho, ayudar a la protección y al resguardo de esos bienes. Porque lo que ocurrió, por ejemplo, y hago aquí un símil, lo que ocurrió y está ocurriendo en Citgo es similar. Pero se trata entonces, con esa gestión que hemos hecho, y nos contenta mucho porque ya el gobierno nacional dio una opinión. Repito, ya hace una semana atrás, aproximadamente, nos respondieron, a mí personalmente, que el organismo que se llama acá Superintendencia de Sociedades, que es una especie de contraloría de los bienes nacionales colombianos,
ya va a intervenir para conocer y expresar su resultado de la gestión que está ocurriendo en Monómero. A mí eso me parece sumamente importante en la gestión que inicia. Bueno, Freddy, yo lo que puedo con todo esto que tú estás relatando y que yo sé que es lo que está pasando, estamos entonces frente a una situación aún más grave de lo que nos llevó a la desgracia de nuestro país, que fue el bipartidismo adecocopellano, que en aquella oportunidad efectivamente pues se repartían el país y se lo saqueaban con la partidocracia, solo que ahora es más grave porque en vez de un bipartidismo tenemos entonces a 4 partidos que se sienten dueños del patrimonio de todos los venezolanos. Pero chicos, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque yo insisto que Calderón Berti no está diciéndole la verdad a los venezolanos. Fíjate, él efectivamente confrontó a Leopoldo López y fijó su posición. Pero lo que me llama la atención, Freddy, que es que hay un embajador que sabemos que es de Primero Justicia, que es Tomás Guanipa, que para él no existe ni el problema del Cucutazo, ni el problema de Monómero. Tenemos a un Julio... Ni de la embajada. Pero no, y no solamente, no hablemos ni siquiera de la embajada. Si no le importa a Monómero y que se la saqueen, si no le importa que se hayan robado los dineros del Cucutazo, y lo más grave, si no le importa la situación de 1.700.000 venezolanos que solamente están en Colombia pasando las desgracias que están pasando, entonces uno se pregunta, es que son unos cómplices abiertos. Igual que todo el mundo sabemos que Julio Borges, que funge como canciller del presidente interino, oye, vive en Colombia. Vive en Colombia Julio Borges. Yo no le he escuchado a Julio Borges decir absolutamente nada sobre la corrupción del Cucutazo. Yo no le he escuchado a Julio Borges hablar absolutamente nada sobre la corrupción de Monómero. Todo lo contrario, no dice nada. O sea, es como el Luis Alfaro Usero, pero de la época moderna. Porque Alfaro Usero un poco se comportaba de esa manera. Sabía todos los escándalos, pero nunca asomaba la cabeza. Tú que estás en Colombia, ¿has escuchado o has visto una acción de ese embajador y de Julio Borges que apunte a lo que tú responsablemente como venezolano y como representante de la Unión de la Resistencia Ciudadanos has solicitado justamente con relación a esa corrupción de Monómero y de el Cucutazo, Freddy? ¿Has escuchado algo en Colombia que no lo hayamos escuchado aquí en Europa o en otro lugar del mundo? Trataré de hacerlo en el marco del tiempo que tú me lo permites. Pero yo tengo que decirte absolutamente nada. Ni el que se fue, nos hicimos referencia al ingeniero Humberto Calderón Berti, y me refiero ahora al nuevo embajador designado por Juan Guaidó. La embajada existe físicamente, pero no vemos la gestión política, social, económica, jurídica, no la vemos por ningún lado. A tal punto es eso, que hay compañeros que me han dicho personalmente que cuando han logrado, por razón de sus relaciones sociales, que le llegue el teléfono del embajador Tomás Guanipa, él le dice, chico, no te puedo atender porque no estoy en la embajada, o vente tal día para darte una cajita. Esa es toda la gestión. Es decir, tú no ves allí a un embajador, lo que estás viendo es una persona que sirve del engranaje de ese monstruo que se está comiendo a Monómero. ¿Dónde está precisamente Julio Borges? Vive en Bogotá también. Conoce la realidad de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Ipiales, de Cúcuta, de La Guajira, de La Arauca. Él conoce la realidad. Tanto es así que nosotros sabemos que han habido algunas intenciones de Migración Colombia que ha participado. Fíjate tú, ha participado más Migración Colombia como gobierno acá, por eso agradecemos la ayuda que nos han dado, solidaria, que la misma gestión de la embajada y todos los organismos del canciller que vive acá en Colombia. Esa es una cosa horrenda, cuestionable y que nosotros rechazamos plenamente. Por eso que esto que yo estoy planteando es una cosa absolutamente así, porque lo sabemos.
y sin dejar por fuera el análisis y el cuestionamiento a la actitud de esos funcionarios, altos funcionarios que designó el presidente interino, tenemos que decir que la Unión de la Resistencia tiene que dar un paso adelante, y es lo que estamos haciendo, y es lo que estamos organizando. Por eso al principio decía que es la organización, la Unión de la Resistencia. Es la esperanza de la libertad para Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar con esos monstruos de la corrupción, con esos monstruos de la maquinaria de la maquinaria mediática que sirven nada más para engañar al mundo y pretenden engañar a los venezolanos, que gracias a Dios ya estamos más conscientes de que son un fraude más. En ese sentido, monómeros para nosotros significaría un elemento central, repito, para el resguardo y protección de los bienes nacionales, porque aquí hay un saqueo, Luis, desbordado, sin ningún miramiento, porque es conocido qué vida llevan ellos y qué vida llevan los migrantes que estamos acá en Colombia. No, yo quiero, porque es que no puedo evitar que se me suba la indignación a mi cerebro, cuando uno los llama bandas delincuenciales, también a ellos, a los señores de la MUT y a todos los que acompañan a Juan Guaidó. Por supuesto que aparecen todos los defensores emocionales que siempre nos han tildado pues de divisionistas y de tal o cual cosa, pero no quiero dejar escapar que la perversidad de esta gente no solamente es que son unos corruptos, sino que también se han atrevido a intimidar a dirigentes de la resistencia que están en Colombia, y eso lo quiero señalar con mucha claridad, incluso a resistencias militares que han levantado su voz. Y eso hay que decirlo, Freddy. ¿Qué información manejas tú sobre esas intimidaciones que han pretendido sectores de la MUT hacer contra ciudadanos venezolanos que nos autodenominamos, bueno, en legitimidad constitucional, en resistencia ciudadana? ¿Qué conoces tú sobre eso, Freddy? Bueno, han habido, Luis, varios eventos, ¿no? Donde la población ya incluso ya enardecida en algunos casos y en otros de manera pacífica, han solicitado en principio a las autoridades, porque ya perdimos la cuenta de cuántas concentraciones se hicieron frente a la Embajada de Colombia en Bogotá. Se perdió la cuenta. Incluso personas que pernoctaban allí durante el día y la noche esperando que apareciera, qué sé yo, al final se consiguieron puros fantasmas, porque los que allí habitan, los que allí para la cual está establecida esa sede, no aparecieron. Y entonces hubo algunos actos que en verdad nosotros no estamos de acuerdo y rechazamos. En algunos casos hubo algunos excesos, porque la población venezolana, migrante, repito, que viven en la calle, en las plazas, en los parques, y entendemos, y lo entendemos como ciudadanos, que eso afea a la ciudad, pero que no hay, desde el punto de vista humano, no hay alguna solución, y ellos han tenido que acudir a esos espacios públicos para poder salvaguardar medianamente lo que es sus hijos, su esposa, el núcleo familiar que anda por todo acá en Colombia. Entonces, hubo algunos eventos que fueron, sí, realmente desmedidos, y en alguna oportunidad se le pidió, pues, al presidente de la República, a las gobernaciones y a las alcaldías, el exhorto de solidaridad, porque no se trataba de un hecho violento provocado ni nada, sino era él prácticamente diezmada los grupos que andaban en cada región, en cada departamento, buscando solución a servicios, a la comida en primer lugar, a la alimentación, y en segundo lugar a los servicios básicos como para vivir como humanos que somos. Y eso llevó a alguna confrontación en algunos casos, pero gracias a Dios, eso con las intervenciones que han habido últimamente de las autoridades, ha logrado entender de que en verdad la migración venezolana está en una situación desvalida, totalmente desprotegida, y por eso consideramos que allí pues se están dando algunos pasos con las intervenciones que hemos hecho nosotros, acudiendo a la Presidencia de la República, acudiendo a Migración Colombiana, y lo digo de manera tajante. Nosotros no acudimos a ninguna embajada de Venezuela, no acudimos a ningún canciller. Pero si no de Venezuela. Existe. Eso, no existe. que no solo nosotros sabemos que existen, pero nosotros consideramos que hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos en primer lugar, y en segundo lugar,
pedirle la colaboración al gobierno colombiano para que nos ayude. Y por eso es que en este momento tengo que informar que hay algunas cosas que se están adelantando y que en este momento pues se van a producir algunas medidas a favor de los venezolanos. Yo creo que todos estos reclamos que hemos hecho han obrado para que el gobierno colombiano, por ejemplo, desde el mes de junio se viene dando a la prórroga de los permisos especiales de permanencia para los que estamos acá y que no tenemos otra documentación, y que a finales de año han ofrecido un documento biométrico que permita mejorar las condiciones de seguridad de la estancia de nosotros acá. En ese sentido, yo creo entonces que lo que tenemos que buscar una alianza, es lo que estamos planteando, para proteger, primero, en primer lugar, el resguardo y protección de monómeros. Y en segundo lugar, para buscar una plataforma de lucha de que los mismos venezolanos, de esos bienes que tiene esa industria, conjuntamente con el gobierno colombiano, podamos crear, mientras resolvemos rescatamos nuestro bien principal, que es el bien desalojo de la tiranía en Venezuela, y que podamos tener el retorno a Venezuela para la prosperidad. Mientras eso se dé, nosotros tenemos que buscar, como Unión de la Resistencia, alguna forma de ir aliviando esa estancia acá en Colombia. Freddy, le hemos dedicado casi los 2 segmentos al tema de la corrupción de monómeros y del Cúcutazo y de estos delincuentes también, lamentablemente, de la MUT. Pero hay el siguiente tema que quiero dedicarle todo el tiempo que nos falta, que es muy poco ya. Bueno, se ha producido yo lo llamo una desgracia para el pueblo de Colombia. Bueno, que pudiera ser lo que nosotros tuvimos como inicio desde el mismo momento que ese innombrable de Hugo Chávez Fría metió tanquetas al Palacio de Miraflores, que significa le metió las tanquetas a la democracia venezolana, y desde allí intentaron desalojar al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. Lo que quiere entonces decir que todo el sistema planificado del socialismo-comunismo, dirigido desde Cuba y todos estos países que viven y quieren que los demás vivan en autocracias, nos llevaron a esta desgracia. Yo quiero referirme, Freddy, a esa decisión que tomó la justicia colombiana de limitar o de privar de libertad a un colombiano que para mí ya es historia, como lo he dicho en otros programas, a un colombiano que si algo ha demostrado es que es un patriota colombiano, si algo ha demostrado que es un valiente colombiano, y que si algo ha demostrado es que cree en la democracia y cree en las instituciones, y por eso en su gobierno, en su primer gobierno, enfrentó el peor mal que está viviendo la América, como es a esa guerrilla, a esa narcoguerrilla colombiana, como es la FARC y como es el ELN. Me estoy refiriendo al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué opinión te merece a ti como representante de la Unión de la Resistencia esa vil decisión, y qué posición va a asumir la Unión de la Resistencia frente a ese hecho abominable que sin lugar a duda está planificado con una justicia, yo diría, viciada, como viciada estaba la justicia y está en Venezuela, y con un tribunal que sin lugar a duda responde a los intereses de esas bandas, porque son bandas criminales dirigidas por dirigentes políticos, pero que su accionar central es la guerrilla colombiana. ¿Qué opinión te merece, Freddy, esa situación? Bueno, en primer lugar, Luis, quiero decirte con mucha sinceridad que cuando la semana pasada nos enteramos de la decisión del alto tribunal contra la medida de casa por cárcel para el senador Álvaro Uribe Vélez, nos cayó, como dice uno popularmente, un tobo de agua fría. Porque inmediatamente asociamos a lo que ocurrió en Venezuela. Y como nosotros venimos de esa experiencia,
inmediatamente se dispararon todas las luces rojas, porque, y cuando hemos conversado con venezolanos y con colombianos que nos relacionamos, decimos, oye, es de preocupación en Colombia, porque lo que está pasando acá, de una u otra forma, tiene su similitud con Venezuela. En Venezuela cayó una decisión por parte del eje del mal, como lo llamamos siempre, del Foro de Sao Paulo, hoy el Acuerdo de Puebla, que se está convirtiendo progresivamente en el mal que tiene hoy sumido a la América Latina. Y Colombia, con esa decisión que recibió la semana pasada, prácticamente la sociedad se estremeció. Yo escuché en la calle que uno pasaba y el comentario era ese. Ciudadanos de la calle hablando de que cómo es posible que le van a echar esa broma al presidente Álvaro Uribe, porque así lo conocen. Aquí no le dicen expresidente, al presidente Álvaro Uribe. Y esa conversación era una muestra de rechazo y de rabia con lo que está ocurriendo. Ahora bien, la posición nuestra, y así lo ratifico públicamente, es de rechazo contra eso, porque son las fuerzas de la izquierda comunista que se ha llegado a Colombia y ha asumido posiciones, porque el alto tribunal colombiano que ha tomado la decisión, es más, el magistrado que hizo pública la decisión del alto tribunal es un miembro del M-19, un miembro de la guerrilla que había acá en Colombia, un grupo que desapareció y hoy forman parte del Parlamento. Precisamente, digo del Parlamento porque el M-19 pues acogió y se fueron pues a la práctica democrática. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz, así se llamó. Entonces, hoy nos damos cuenta que en Venezuela estas fuerzas del eje del mal han tomado posición. Y lo que preocupa es, y lo hemos visto en todos los medios de comunicación que han venido informando, es que hay toda una estrategia escalada para ir progresivamente abundando en la decisión de la detención, la decisión final pues, contra el presidente Álvaro Uribe. Esto lo digo porque ya se sabe por todo el expediente que han mostrado, los datos de los expedientes que han mostrado, que cómo es posible que le vayan a dar cárcel al presidente Álvaro, cuando en primer lugar es un senador de la República, lo cual indica que no tiene ningún interés sino de culminar su gestión. En segundo lugar, es un hombre conocido aquí en el campo colombiano, un hombre productor, tiene sus propias tierras produciendo. Y en tercer lugar, es un hombre que ni en los peores momentos tuvo la intención de irse fuera de su patria. Así que a las luces, según el acuerdo, según la misma legislación, cuando se aplica este tipo de medida judicial, es cuando hay la amenaza de que el acusado pueda escaparse, irse de la República. Y esa es la peor indignación que ha causado en Colombia. Lo que han hecho, incluso se lo han hecho a su propio abogado de la defensa, es para inmovilizar y tratar de crear las condiciones más adversas de las que ya la tienen. Pero quiero informar también de que el pueblo de Colombia está pendiente de eso. Ya han ocurrido movilizaciones en las principales ciudades de Colombia alrededor de la protesta y la solidaridad con el presidente Álvaro Uribe. Yo pienso, y esa es la posición que nosotros venimos sosteniendo, la lucha de Álvaro Uribe por la justicia que se imponga es la justicia que andamos buscando nosotros también en Venezuela. Y en ese sentido somos solidarios con el presidente Álvaro Uribe porque sentimos que lo que le están haciendo a él se la están haciendo a Colombia y en todo caso refuerza la injusticia que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, hay una identidad de sentimiento y de intereses que nos hacen hermanados con esa lucha por la defensa de la libertad, por la defensa de la justicia, que en Colombia, pues, como repito, está un poquito golpeada porque el eje del mal se ha apoderado de los altos tribunales y funcionarios que están allí, magistrados que están allí, que obedecen a las orientaciones del eje del mal. Eso es lo que preocupa, ¿no? Sin embargo, de parte de la Unión de la Resistencia Ciudadana, lo hemos dicho en las conversaciones y las veces que hemos podido emitir opinión, es de solidaridad con el presidente y nos identificamos en los intereses y en los sentimientos porque es la misma lucha que tenemos nosotros los venezolanos en nuestro país. Bueno, Freddy, mira, yo quiero no solamente sumarme a esa decisión, soy parte de esa decisión
y desde esta tribuna de Voz Libertaria de Venezuela, yo voy a aprovechar frente a ti como representante y coordinador de la Unión de la Resistencia de Colombia, de la Unión de la Resistencia en Colombia, hacerle un llamado a ese 1.700.000 venezolanos, y si son más, a todos los venezolanos que se encuentran en Colombia, que se encuentran en Sudamérica, que nos movilicemos a favor de la defensa de lo que representa ese gran hombre, repito, de lo que representa ese gran patriota colombiano como es Álvaro Uribe Vélez. Yo quiero desde aquí, Freddy, de verdad, levantar la voz, lo vamos a seguir haciendo y estamos con el pueblo de Colombia, estamos con esa democracia de Colombia y vamos a seguir combatiendo los enemigos comunes que están dentro del territorio venezolano y que pretenden de nuevo inculcar y de nuevo saquear y hacer de Colombia una Colombia no vivible, por así decirlo. De esta manera que levantamos la voz y esperamos de verdad con fe y con muchísima esperanza que el presidente Álvaro Uribe no solamente es que va a salir airoso de esta nueva batalla, de esta nueva lucha o de esta nueva batalla. Va a salir, pero va a salir fortalecido porque ha sido uno de los colombianos que más se ha identificado con la libertad de todos, sí, de todos los venezolanos. Bueno, para la despedida, Freddy, se nos ha acabado el tiempo para que te despidas. Bueno, Luis, agradecido por la oportunidad de poder expresar esta lucha que llevamos adelante los venezolanos que estamos en Colombia, ese número importante que todos los días soñamos con volver a nuestro país. Es una oportunidad importante que tú nos has permitido por medio de tu programa. Decirles que la Unión de la Resistencia Ciudadana en acción está planteando la lucha en varios frentes que tienen que ver y todas inscritas en la libertad de Venezuela. Esa cruzada libertaria nosotros la entendemos en primer lugar por la forma, la organización de la sociedad civil en resistencia, rechazando lo que está pasando en Venezuela, igualmente en la lucha por el resguardo y protección de los bienes nacionales ante el saqueo vulgar de nuestra riqueza y de nuestras empresas que están en el mundo. Y en tercer lugar, decirle que esa farsa que está ocurriendo en Venezuela, que están convocando para creer que van a engatusar al pueblo venezolano, esa farsa electoral, nosotros también la rechazamos y es una lucha que mantenemos desde acá y mantenemos la difusión para oponernos a ella. Muchas gracias, Luis, y esperamos que prontamente, pues, ojalá podamos hacer este programa que será la extensión continuada de 5 minutos de la resistencia allá en Venezuela, que podamos hacer ya hablando de la construcción de la República, hablando pues de resolver las grandes soluciones que nuestra Venezuela tendrá que impulsar con toda la ciudadanía consciente pues, de la necesidad de moralizar, de colocar pues al servicio público toda la fuerza institucional y toda la fuerza material que como país tiene. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a ti, Freddy. Que Dios bendiga al pueblo de Colombia y que Dios bendiga al pueblo de Venezuela. Será hasta la próxima, Freddy.